Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad Tecnológica, Ingeniería Eléctrica por ciclos propedéuticos, anteproyecto, campos electromagnéticos 2017-2. Implementación de un motor de inducción eléctrico acoplado a un generador de Van der Graaf. Integrantes: Eduardo Andrés Angulo, Juan David Acevedo, Sergio Iván Leiseca, Jorge Andrés Prada. Dirigido a PhD Gladys Patricia Abdelrahim Garzón. Objetivos. Objetivo general: realizar el acople de un motor de inducción, un transformador, un relé electromagnético con un generador de Van der Graaf y aplicar las 4 leyes de Maxwell para este montaje. Objetivos específicos: a partir de la ley de Gauss, encontrar la carga y el campo eléctrico del generador de Van der Graaf. Además, verificar el funcionamiento de los dipolos magnéticos en un motor de inducción. Calcular el campo magnético inducido por un campo eléctrico en el transformador empleando la ley de Faraday. Comprobar que la corriente eléctrica que circula por el transformador es proporcional al campo magnético generado por el mismo, empleando la ley de Ampère. Diseño y viabilidad. Descripción del modelo a implementar. Un motor eléctrico de 1/4 de caballo, un transformador de 120 voltios a 40 voltios con una relación de transformación de 3. Un relé con referencia EB-CHQ de 10 amperios a 250 voltios, un generador de Van der Graaf. Mediciones: medición de devanado primario de transformador, medición de devanado secundario de transformador. Ley de Faraday aplicada a un transformador. Una tensión aplicada a un devanado produce una tasa de cambio de flujo dentro del bobinado igual a los voltios aplicados por turno. La variación del flujo con relación al tiempo es igual al negativo del voltaje con respecto al número de vueltas en el transformador. Datos del transformador que fue utilizado en el proyecto. Voltaje en el primario 120 voltios AC. Voltaje en el secundario 40 voltios AC. Corriente en el primario 76.66 miliamperios. Corriente en el primario 230 miliamperios. Número de espiras del devanado primario 252. Número de espiras del devanado secundario 84. Frecuencia de la red 60 Hz. Desarrollo matemático. La tensión de entrada del bobinado primario tendrá la siguiente forma. El voltaje es igual a la raíz cuadrada del voltaje por el seno de 2pi por la frecuencia por el tiempo. Sustituyendo a la forma integral de la ley de Faraday, quedará el siguiente valor de flujo. El flujo será igual al voltaje por la raíz de 2 sobre el número de vueltas por 2 por pi por la frecuencia. Teniendo el flujo, podemos hallar el campo magnético. El flujo es igual al campo magnético por el área. Despejando y obteniendo los valores correspondientes, decimos que el campo magnético es igual a 1.22 teslas. A continuación, con la siguiente tabla, mostramos los datos del transformador que se obtuvieron. Los voltios del devanado primario, voltios del devanado secundario, la corriente del devanado primario, corriente de devanado secundario, resistencia de devanado primario y la resistencia del devanado secundario. Relación entre la tensión del primario y el flujo que circula por el núcleo. En la siguiente gráfica se muestra la relación del voltaje versus el flujo. Relación del cambio de flujo y el cambio del campo magnético. En la siguiente gráfica se muestra la relación del campo magnético versus el flujo. Ley de Ampère generalizada. Para comprobar la ley de Ampère se emplea la corriente que circula por el conductor AWG número 18 que conecta
el transformador con el motor de inducción. De esta forma se obtiene que la integral del campo magnético por el diferencial de longitud es igual a la permeabilidad del aire por la corriente. De ahí se obtiene que el campo magnético es igual a la permeabilidad del aire por la corriente sobre 2pi por el radio. Los datos obtenidos fueron 230 por 10 a la menos 3 amperios de corriente y la permeabilidad del aire es de 4pi por 10 a la menos 7. Relación del campo magnético con respecto al radio. En la siguiente tabla y la siguiente gráfica se muestra la relación del campo magnético con respecto al radio. Ley de Gauss para el campo eléctrico. Tenemos una esfera hueca, una cúpula de cobre, de radio interno de 6.5 centímetros y un radio externo de 6.6 centímetros. Calculamos la carga encerrada en la esfera. Q es igual a la permitividad del vacío por la integral cerrada del campo eléctrico por el diferencial de superficie. El voltaje es igual a la integral desde R hasta infinito de Q sobre 4pi por la permitividad del vacío por el radio al cuadrado por el diferencial de R. Realizamos la medición del domo con respecto a la referencia y obtenemos un valor de 3.14 voltios. Calculamos la carga encerrada en el domo con la siguiente fórmula. Q es igual a 4pi por la permitividad del vacío por el radio interior por el voltaje, obteniendo los siguientes resultados. Ya teniendo el cálculo de la carga encerrada, podemos calcular el campo eléctrico variando el radio y podemos hallar la densidad de flujo. A continuación obtenemos la gráfica del campo eléctrico versus el radio exterior. Ley de Gauss para el campo magnético monopolo magnético. Las líneas de flujo magnético debidas al alambre de los devanados del relé con una corriente van variando. Se tienen los siguientes datos para calcular el flujo magnético del relé a través del simulador Queckfield, el cual nos será útil para la visualización en forma vectorial del campo magnético a través del relé. Realizando la configuración correspondiente de los datos conocidos, simulamos en el software Queckfield, el cual nos mostrará el flujo magnético correspondiente. Las líneas de flujo magnético generado por el bobinado del relé siempre se cierran en sí mismas. Esto se debe a que es imposible que existan monopolos magnéticos aislados. Por ende, el campo magnético a través de la superficie cerrada debe ser cero. Esto lo observamos en el resultado arrojado por el simulador. A continuación se muestra la gráfica que tiene la relación del campo magnético con la longitud del alambre de cobre del relé. A su vez que se muestran la gráfica de las densidades de flujo que entran iguales a las densidades de flujo que salen, dándonos un valor de 0. A continuación, el funcionamiento del motor acoplado al generador de Van der Graaf.
A continuación, mostraremos el funcionamiento del generador de Van der Graaf acoplado a un motor de inducción con un relé electromagnético y un transformador monofásico reductor con una diferencia de potencial de 120 a 40 voltios en corriente alterna y una relación de transformación de 3. La corriente que circula en el bobinado primario genera un campo magnético el cual induce una corriente eléctrica en el bobinado secundario. La corriente eléctrica en el bobinado secundario es mayor que la corriente eléctrica en el bobinado primario. A la salida del transformador está conectado el relé electromagnético, el cual funciona como un electroimán que atrae los contactos que están normalmente abiertos, quedando cerrados, y los que están cerrados, quedando abiertos. Esto debido a que al circular la corriente eléctrica por el bobinado del relé electromagnético, se genera un campo magnético que cierra los contactos del relé. Ya accionado el relé electromagnético, circula una corriente de 400 miliamperios hacia el motor, el cual se acciona debido a la repulsión de los poros generados por los electroimanes del rotor y el estator, que actúan como dipolos magnéticos, repeliéndose entre sí y generando un movimiento. El eje del rotor está acoplado al generador de Van der Graaf, el cual, debido al movimiento del rotor en el motor, hace que la banda de transmisión se mueva. En este caso, hay una fricción de la banda con las puntas en los extremos del generador, obteniendo un movimiento de cargas, las cuales se acumularán en la cúpula de cobre mediante el cable superior. Las cargas negativas provenientes de la cúpula se desplazan hacia tierra. Debido a esto, se genera una diferencia de potencial entre la cúpula y la tierra. Este campo generado por la cúpula es radial y se puede comprobar con las tiras de papel pegadas en la cúpula, las cuales se cargan positivamente, quedando suspendidas en el aire. A continuación, mostraremos la parte interna del generador. En donde se aprecia la banda transportadora de cargas y la escobilla superior. En la parte inferior, el cable que hace referencia a tierra.